¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de Aciertos y Errores. Bueno, vamos a empezar de una manera atípica. La semana pasada dábamos final al programa nuestro de cada semana mostrando las imágenes de Ramona. Eran unas imágenes que ustedes ya están viendo y que Ramona las había grabado el día 5 de mayo de este mismo mes. Hacía mucho tiempo. Ahí lo que pedía era agua. Nosotros manifestamos eso. Y el tema es que la semana pasada, cuando recién nosotros también, porque hay una parte de haberlo tomado en conocimiento después de bastantes días, lo mostramos y en ese momento ya Ramona había contraído coronavirus, COVID-19, y estaba intubada. Esto fue el día jueves pasado, porque nosotros grabamos los días jueves, hoy es jueves también, usted lo va a ver recién a este programa el día domingo, y el tema fue que llamamos un poco a la reflexión y a las autoridades en función de que no tenía agua, y le pedían por todos lados que se lave las manos, y no había agua en el lugar en donde vive, más precisamente en la Villa 31. La Villa 31, que es uno de los barrios populares y no es el único en Capital Federal, en donde el coronavirus por estos días aparentemente ha tomado, no sé, se ha expandido de manera extraña, rara, o quizás no tanto, porque ahí encuentra cultivo debido a que la gente vive en maneras no tan cómodas como quizás usted que está del otro lado de la cámara en su casa, ¿no es cierto? Ahí son pequeñas habitaciones con varias personas conviviendo. Es imposible el aislamiento, es imposible el distanciamiento. Hace mucho tiempo nosotros con nuestro programa también, cuando esto se iniciaba, hace casi 60 días, el padre Pepe nos hablaba de los barrios populares, de las villas de emergencia, que ahí esto de quédate en casa no funcionaba mucho, sino que lo que tiene que existir es, con suerte, quédate en tu barrio. Pero concretamente lo que le quería decir, y que ya es de público conocimiento, Ramona murió, Ramona falleció, Ramona ya no está más. Quedó su reclamo, un reclamo que se hizo público tras su muerte, o quizás tomó más fuerza tras su muerte, y ojalá esto sirva de algo. No está buena la muerte, pero en ocasiones quizás para estas cosas tomen algún tipo de relevancia. De hecho, el propio Nacho Levi, titular del medio La Garganta Poderosa, que tiene un trabajo más que interesante en los barrios de emergencia, fue recibido en la semana que acaba de culminar por el presidente de la Nación, y al otro día, también como un hecho inédito, no solo Nacho Levi, sino, miren ustedes, varios referentes de barrios de emergencia estuvieron reunidos con el presidente y con algunas autoridades a nivel nacional, ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud, también estuvieron en esa oportunidad en la reunión en la Quinta de Olivos, y los recibieron para escucharlos. Ojalá también le den soluciones, ¿no? Y está bueno que las autoridades, creo que ninguno de ellos en su vida pensó que un presidente los iba a recibir, porque este es nuestro país también, un país que tiene que ver con nosotros, con nuestra idiosincrasia, con nuestro formato quizás hasta discriminatorio en algunos casos, xenófobo, ¿por qué no decirlo? Y bueno, se fueron con un expresidente que por única vez o por mucho tiempo los escuchó, y esperemos que también le dé algún tipo de herramienta. Nosotros terminábamos la semana pasada diciéndole a ustedes que están del otro lado que ojalá este programa sirva de algo y que se tome como prioridad a esos barrios que en definitiva son los que más necesidad tienen por estos días de tanto... O sea, días raros, días de tantas necesidades, días donde cuesta mucho llegar a fin de mes, y se está hablando de esta extensión de cuarentena por ese problema que ha generado este virus
en gran parte en todo el mundo y en gran parte de los hogares de nuestra Argentina, que también hay que decir, por otro lado, comparativamente con otros países, los resultados pareciera que son un poquito mejores. Nada, no quería empezar este programa sin recordar que, bueno, los programas grabados, como pusimos en las redes, tienen estas cuestiones, ¿no? Quedamos viejos después de 3 días porque Ramona, a quien nosotros poníamos, terminó falleciendo por inoperancia, por un montón de cuestiones que ojalá evalúen algunos. Nosotros damos comienzo al programa del día de hoy, no sin antes decirles que vamos a seguir con esta problemática de barrios carenciados. Tuvimos y hay imágenes de que nos ha mandado del barrio Independencia, ahí al fondo, hace mucho tiempo que viene habiendo un conflicto, una situación de intereses cruzados, en donde va la policía cada 2 por 3 a desalojar gente de unos lugares, de unas tierras tomadas. Ahí vamos a escuchar en un ratito nomás lo que sucede ahí al fondo, en el límite del distrito de San Martín y San Isidro, ¿no? Ahí al lado nomás del camino del Buen Aire. Nos va a acompañar también en el programa del día de hoy. Vamos a tener la presencia de, como siempre, de Amelia, que nos va a venir a contar, Amelia Franchi, la doctora, que nos va a venir a dar una mirada de cómo está la salud por estos días en una cuarentena que todo indica que se va a extender. Ya el día domingo, cuando usted vea este programa, ya va a tener certezas de hasta cuándo continúa, porque va a continuar y es probable que entremos en otra fase. Vaya uno a saber, no se va a modificar mucho en lo que tiene que ver con el área metropolitana. Estoy hablando del conurbano, el primer cordón del conurbano y la capital federal. Va a seguir prácticamente igual, inclusive algunos están suponiendo que puede haber algunas restricciones a algunas aperturas que se han posibilitado en estos últimos días. Nos va a acompañar también vía Skype el intendente de Hurlingham, estoy hablando de Juanchi Zabaleta, que nos va a contar cuál es la situación de él, cuál es la situación de un municipio que decidió cobrarle un impuesto especial a las entidades financieras. Sí, aquellos que más tienen, me parece que por estos días son los que más tienen que poner. Quizás contrariando algunas empresas, ¿no?, que han recibido también esta parte de la mitad del sueldo que ha otorgado el Estado, que uno entendería que esas empresas, muchas, grandes empresas, no sé, tienen un poquito de espalda para sobrellevar este momento tan crítico. También nos va a acompañar en una nota exclusiva el intendente de Malvinas Argentina, estoy hablando de Leo Nardini. Todo esto es lo que usted va a ver en el programa del día de hoy. Espero, insisto, que se quede del otro lado en principio y que, bueno, sea de su agrado. Nosotros vamos a una pausa y tras la pausa el intendente de Hurlingham aquí en Aciertos y Errores.
Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, lo anunciamos en el primer bloque, me acompaña ahora el intendente de Hurlingham, estoy hablando de Juan Zabaleta, Juanchi Zabaleta, más conocido con ese sobrenombre que ya viene de larga data. Antes que nada, buenas noches, Juanchi, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores, siempre muy amable vos. Buenas noches, Enrique, un gusto enorme poder charlar un rato, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, Juanchi, indefectiblemente la pregunta que amerita es, ¿cómo está Hurlingham con este tema de la pandemia y a instancia de la posibilidad de que se extienda hasta más allá, hasta casi mediados de junio, ¿no? Todo indica que el presidente en las próximas horas va a anunciar el prolongamiento de esta pandemia, ¿no? De esta cuarentena. Hurlingham está como el área metropolitana, como el conurbano bonaerense, ¿no? Con la preocupación por parte nuestra de intendente, intendentas, intendentes, de seguir trabajando en el abordaje sanitario. Y Hurlingham es uno de los distritos que terminó y están equipando un nuevo hospital modular, de los 9 que se están construyendo en el conurbano, que decidió construir el presidente Fernández a través del ministro de las Públicas, Gato Podis. 76 camas, 52 de internación crítica, 24 camas de alta complejidad, terapia intensiva con respirador, hospital acoplado al Hospital de Emergencia Papa Francisco, al ex UPA, que tiene hoy 3 respiradores, sala de rayos y laboratorio de análisis. O sea, el trabajo en el abordaje sanitario es importante. Esta cuarentena más los 20 días, estamos a 60 días, nos permitió reforzar el sistema sanitario y esperar ese pico, esa curva de la que se habla tanto, que no está llegando, y no está llegando también porque esa cuarentena fue bien cumplida por nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y Enrique, yo tengo que agradecer a Hurlingham, a sus vecinas y vecinos por este cumplimiento, ¿no? Y bueno, y seguir en este camino, pensando que lo más importante es cuidar la vida, cuidar a las abuelas y los abuelos, que son el sector vulnerable de esta terrible pandemia, y mirar al área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, primer y segundo cordón del conurbano, como un conglomerado urbano en donde hay que coordinar y seguir tomando en forma coordinada las decisiones, ¿no? Hubo una presentación por parte tuya y de otros intendentes de la región en función de la apertura de algunas o la posibilidad de que la cuarentena permita el trabajo a algunos rubros. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo está eso? ¿Qué me podés comentar? Bueno, a instancias también de un ida y vuelta como corresponde con el gobernador, con nuestro gobernador, con Axel Kicillof, decidimos presentar una propuesta conjunta, los distritos de San Miguel, de Ituzaingó, de San Martín de 3 de febrero y nuestro distrito Hurlingham, de apertura productiva en algún caso, propuesta también de apertura de comercio de proximidad, ¿no? Para el famoso puede llevar, algunos lo dicen en inglés, yo lo digo en castellano, el puede llevar, el que con compra pautada vía electrónica y WhatsApp vayan a retirar, en este caso, el producto al comercio, ¿no? Y apertura de inmobiliarias. Eso lo llevamos como propuesta, un conglomerado de 1.600.000 personas. Importante que nos pongamos de acuerdo para que en el sentido del pedido no haya traslado de vecinas y vecinos de un distrito a otro, sino que como debe ser en este momento tan difícil la política, los intendentes, más allá de las cuestiones partidarias, trabajemos juntos. Este acuerdo lo hicimos 3 intendentes del peronismo, 2 intendentes de Juntos por el Cambio, pensando en lo mejor para nuestra gente, ¿no? Y bueno, ya estamos con aperturas productivas. Hurlingham Enrique tiene 23 pymes autorizadas para apertura. Estuvimos nosotros hace 2 días en la apertura de una pyme que construye termotanques, que tiene 140 trabajadores, pero que arranca con 50 en 3 turnos de 15, más el personal administrativo, con todos los protocolos sanitarios,
con el 90% de esos trabajadores que viven en Hurlingham, en Tesey, en Morris, con el 90% que se traslada en auto o en vehículo propio, que fundamentalmente no usa y no tiene que usar transporte público de pasajeros, con el otro 10% con una combi contratada por los empresarios. Así que el cuidado de la gente, la prioridad a la salud, la lucha contra la pandemia, pero también empezar a pensar con mucho respeto a los protocolos de salud y sanitarios en la apertura productiva, ¿no? Y así lo venimos haciendo todos estos distritos, construcciones privadas también, con toda la protección y el protocolo a cargo del desarrollador o del constructor, así que con mucha, pero con mucha convicción en el camino, cuidando siempre, bueno, todo lo que tiene que ver con esta pandemia y con la situación epidemiológica de cada uno de estos lugares en la región, ¿no? Bueno, existe un dilema de lo que vos me contás, ¿no? Porque está, por un lado, la posibilidad, digamos, de la ampliación de la cuarentena y, en definitiva, esta supuesta mejora comparativamente con los países vecinos de los resultados, ¿no es cierto? Los resultados, evidentemente, son buenos para la Argentina comparativamente con otros. Pero, por otro lado, esta también la gente en las calles, ¿no? Más gente en las calles y quizás en estos últimos días también se ha dado ha aumentado el número de contagiados. ¿Cómo se resuelve esta situación, digamos? Porque también en estas últimas semanas yo noté que hay como cierto temor a que esto, con la cantidad de números que ha aumentado, se acreciente más aún y bueno, ponga en riesgo obviamente la vida de la gente en función de mayores contagios y bueno, esta situación que yo digo que existe un dilema y calculo que ustedes también lo deben contemplar, ¿no? Sí, no, yo no veo un dilema, Enrique, y lo quiero explicar de esta forma. Está claro que se ha determinado que hay determinados sectores, barrios en la capital federal, algunos sectores en el conurbano que han tenido situación de aumento de casos. Eso se viene abordando. Y todo lo que yo te vengo relatando, en donde digo, claramente nos puede hacer pensar en arrancar el camino fundamentalmente de la apertura económica o del movimiento, es porque vemos que la situación del virus, la situación del contagio, no se está dando en algunos lugares, ¿no? Hurlingham tiene 29 al día de hoy, ¿no? Tiene 29 contagios, ya tiene 16 recuperados, 13 vecinas y vecinos infectados, en buen estado de salud, cumpliendo cuarentena en su casa, gracias a Dios. Lamentar la muerte de tres vecinas y vecinos de un promedio de 82 años de edad, y bueno, casi 500 descartados y alrededor de 30 sospechosos, ¿no? Y así lo vemos y lo vamos viendo los intendentes, ¿no? Vamos siguiendo, digo, trabajando, ¿no? Mancomunadamente en el camino de la economía que se vuelva a mover, pero también cuidando mucho el sistema sanitario, ¿no? Y bueno, y eso también es, más que dilema, es un desafío, ¿no? Para todos nosotros de que la demanda de la apertura, del comerciante minorista y del pyme, uno la pueda administrar siempre en función de la situación epidemiológica, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer, Enrique, es volver a la coordinación, ¿no? La verdad que tuvimos, yo lo dije en varios lugares, lo digo aquí también, tuvimos el fin de semana pasado, ¿no? Algunas discusiones públicas que no hay que tener, la coordinación del área metropolitana, el jefe de gobierno, el gobernador Kicillof, el presidente al frente del comité de emergencia, nos tiene que permitir volver a discutir estas cuestiones en los comités de emergencia, ¿no? Y no hacerlo tanto público, ¿no? Insisto que la política en su conjunto tiene el enorme desafío hoy de cuidar la vida de los argentinos y lo tenemos que hacer todos juntos, ¿no? Vemos algunos descarriados o desvariados que andan dando vuelta por ahí escribiendo en Twitter cosas que no corresponden porque no tienen responsabilidad de gestión y bueno, nada, y hacen cosas que no tienen que hacer, ¿no? Claro, pero estos chispazos por ahí a veces generan cierta intranquilidad en la gente, digo, porque por momentos uno ve que ese acercamiento con sectores de Cambiemos que tiene el gobierno, inclusive esta junta de intendentes que vos me mencionabas hace un rato, da cierta tranquilidad al grueso de la gente, pero cuando suceden esos chispazos pareciera que la gente se intranquiliza, ¿no? Sí, está claro, sí, por supuesto que es así, pero bueno, entre el día de ayer y antes de ayer, el presidente nuevamente con el jefe de gobierno y el gobernador pidiéndole al jefe de gobierno coordinación, todos empujando para el mismo lugar.
volvemos, como se dice comúnmente, con la locomotora arriba de las vías, ¿no? Que es donde tiene que estar y donde tenemos que estar todos, ¿no? Así que, digo, es responsabilidad de todos nosotros no permitir de que se corra la discusión un milímetro de la cuestión sanitaria, la lucha contra el coronavirus, las cuestiones económicas que son más que importantes también para atender, porque esto es lo que pasa adentro de cada casa, ¿no? La angustia por saber o no si se va a contagiar, la angustia por la situación económica, la angustia por cómo está la pyme, si se va a volver a abrir, o sea, digo, adentro de una casa en cuarentena seguramente pasan muchas cosas, ¿no? Y insisto, ¿no? Intendentes, gobernador, presidente, tenemos que estar con la cabeza puesta en ese lugar, ¿no? Lo demás, para lo demás no hay absolutamente ningún tipo de lugar de ningún otro tipo de análisis político, ¿no? ¿Cómo está el tema de las barriadas populares en tu distrito, que se ha hablado mucho en estos últimos días en función de lo que estaba pasando en Capital Federal? Decir lo mismo que venimos diciendo hace 2 meses, que en las barriadas, en primer lugar, no iba a haber tensión social, porque el gobierno nacional y el gobierno provincial se habían dado una estrategia importante en el refuerzo de la política alimentaria, en el refuerzo concreto de la política social. Y así pasó, y vos sos periodista y te hubieses enterado si hubiese habido algún conflicto de tensión social y no ha habido, no ha existido, no ha existido. Y eso me lleva también a contar de que han sido los barrios humildes, vulnerables, asentamientos, los que mejor se han portado, ¿no? Y por qué se han portado bien y por qué han hecho caso también a la cuarentena. Porque existen referentes comunitarios importantes, ¿no? Porque en cada barrio está la escuela, que está abierta, que está su directora, que está su vicedirectora, que están sus auxiliares, sus docentes, con el sistema alimentario y que están en contacto con los papás y que están en contacto con los chicos. Porque también está el merendero y el comedor, que sigue funcionando, entregando la mercadería y tiene una fuerte referencia él o la responsable del merendero y del comedor. Y porque está el club de barrio, que en Hurlingham tiene 40 clubes de la Liga de Fútbol de Hurlingham, que es muy potente y que también son agentes comunitarios importantes. Bueno, en eso quiero resumir la responsabilidad y el agradecimiento de haber cuidado el barrio. De haber cuidado el barrio, tengo algunas experiencias en Barrio San Damián con algunos referentes, cuando venía una vecina y le decía que cuando arrancaba la cuarentena quería venir el sobrino de Corrientes, y estos referentes le decían, no, hay que decirle al sobrino de Corrientes que se quede un tiempo más en Corrientes, que no puede viajar, cuidemos el barrio, que tenemos el almacén, la brulería, la carnicería, digo, la verdad es que funcionó bien, frente al dogma, ¿no? De los barrios humildes, sacarse el sombrero, agradecer enormemente a estos referentes y a las vecinas y vecinos de los barrios humildes que han hecho las cosas bien, ¿no? Juan, implementaste en estas últimas semanas un impuesto a las entidades financieras, que es por ahí, pareciera que la mano del Estado no ahonda demasiado. Vos diste un puntapié bastante interesante en esa, que aquel que más tiene, más colabore, si se quiere, ¿no? ¿Cómo surgió esa iniciativa? Bueno, por como lo definís, ¿no? Sin ninguna situación de análisis ideológico, digo, con mucho sentido común. Los bancos, las entidades financieras, entre el 2016 y el 2019, con datos concretos del Banco Central, han tenido ganancias de más de 700.000 millones de pesos. Y me parece que en el medio de esta pandemia, hoy lo charlábamos justamente con Máximo Kirchner, que vino al lanzamiento de aulas abiertas a la Universidad de Hurlingham y que es uno de los promotores del proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Es importante que nos ayuden, y que nos ayuden como contraprestación, porque también nosotros hace 2 meses que en la puerta de los bancos, personal municipal, de defensa civil y personal municipal en general, limpian las veredas, las desinfectan, tienen los gazebos que atienden a los jubilados, ponemos las sillas en la puerta para atender las jubiladas y jubilados, entre otras cosas, y mantener la distancia social, el alcohol, ¿no es cierto?, para mantener los barbijos, la limpieza de los cajeros. Tenemos personal permanente en William Morris, permanente, todo el día, limpiando los cajeros, para que, bueno, que son efectores de transmisión importante. Así que, digo, primero porque me parece que es bueno que en estos momentos quienes
quienes tienen, colaboren, ¿no? Y en segundo lugar estamos haciendo también, ¿no? Un servicio nuevo hace 2 meses, ¿no? En materia de higiene en la puerta de los bancos con todo lo que conté. Así que bueno, aumentamos un 50% la tasa de inspección de seguridad e higiene y agradezco también porque ya lo han pagado. Ya han pagado el aumento y eso nos viene muy bien para reforzar el sistema sanitario. Acá vamos a contratar más médicos, más enfermeros, todo lo que son los insumos hospitalarios, así que, bueno, también es bueno, lo cortés no quita lo valiente, dice mi viejo siempre, es bueno agradecer. Exacto. Juan, bueno, la última y no te molesto más. Es un fin de semana de mucha expectativa porque se define también el pago a los bonistas, algo que algunos manifiestan que está avanzado, vaya uno a saber, y eso también es interesante hacia el futuro de nuestro país. ¿Qué opinión te merece esto y qué expectativas tenés de lo que va a suceder tras el lunes próximo, que en definitiva sería otra etapa de esta cuarentena? La Argentina va a cumplir con la deuda, va a cumplir. Nosotros vamos a cumplir con esa deuda catastrófica que nos dejó el gobierno de Macri, ¿no? Que endeudó a la Argentina, fundió las pymes, abrió las importaciones y generó ese desbarajuste económico tremendo que hoy se suma a esta pandemia, ¿no? Y que me parece que la decisión del presidente Fernández nos puso a la Argentina en otro lugar, en un lugar de cuidado, y miramos el mundo y miramos la Argentina y hoy vemos que se nota el cuidado de nuestra gente, ¿no? Más allá de sufrir fallecimientos. Eso por un lado. Y segundo, digo, es la reflexión a los acreedores, ¿no? Cuando decimos que queremos cumplir y pagar la deuda. La Argentina no puede pagar sobre las espaldas de las vecinas y vecinos, de las argentinas y los argentinos, las bonaerenses y los bonaerenses. No es sobre sus espaldas. No es sobre el trabajo de los argentinos, no es sobre la política sanitaria de los argentinos, no es sobre la política social de los argentinos. Hicimos una propuesta de pago flexible para poder cumplir, pero para poder plantearnos en la post-pandemia el crecimiento de la economía argentina, ¿no? Y ojalá los acreedores lo entiendan, ojalá. Nosotros creemos y también ponemos en valor el trabajo del ministro Guzmán, que ha sido muy importante, ¿no? Así que esperamos la reflexión de los acreedores, que miren no a la Argentina, que miren el mundo, y que si quieren mirar la Argentina, que miren la decisión de la política sanitaria de la Argentina, que es absolutamente distinta a aquel espejo de ese primer mundo que nos quieren vender y que decidió que la economía no pare, y la economía no paró, pero apilan cajones de muertos, desgraciadamente, en la puerta de los crematorios, ¿no? Y eso en la Argentina no va a pasar. Así que, bueno, Juan, la verdad que ha sido muy amable por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Esperemos que esto, que obviamente va a continuar, sea lo más potable posible para todos los argentinos, para todos los habitantes de Hurlingham y de todo nuestro Buenos Aires. Bueno, gracias Enrique, saludos a toda la audiencia, y como vos bien decís, esto que va a continuar, tiene que continuar de esta forma, cuidando la vida de los argentinos y empezando de a poquito, con mucho cuidado, a mover la economía desde abajo, desde la pyme, que es el 80% del PBI de la Argentina, ¿no? Y que hay que empezar a moverla, así que con mucho cuidado vamos a empezar a ver con alegría a los trabajadores en las empresas. Muchas gracias por la posibilidad. No, por favor, gracias a vos. Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, muy clarito en los conceptos, paseamos por varios lugares, ¿no es cierto? El tema de la cuarentena, el tema inclusive de una pandemia que evidentemente nadie le esperaba y está llevándonos por este carril. Nosotros también estuvimos con el intendente de Malvinas Argentinas, con Leonardini. Hablaba también de la pandemia y hablaba de la situación de aquellos barrios populares que tanto se ha hablado en este tiempo. Leo, hoy estamos acá en Malvinas, Argentina. Contame un poco cómo está la situación de ustedes en función de la temática del COVID-19, ¿no? No, mirá, la verdad que con mucha responsabilidad y todos trabajando mucho y aportando, la verdad que un esfuerzo extra para tratar de prevenir y cuidar a la mayoría, ¿no? Pero no exento ni de lo que hace a la pandemia ni de las preocupaciones, ¿no? Nos preocupa la situación,
nos preocupa el crecimiento como se está dando todo en el AMBA y en la ciudad de Buenos Aires, y entendemos también que no hemos llegado al pico de contagio que nos dice o nos advierte nuestro Ministerio de Salud Nacional, ¿no? O sea que la verdad que más allá de todo, la verdad que trabajando todos los días, ¿sí?, para generar acciones preventivas y tomar la mayor cantidad de recaudos posible en base a cuidar a nuestra sociedad. Pero así todo, contando con un sistema sanitario, uno de los más grandes que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo el corredor norte, que nos da la garantía de poder llevar adelante acciones a nivel sanitario, bueno, por arriba de la media en comparativa de otros nosocomios, tanto sean provinciales o municipales, ¿no? Y así estamos también para colaborar con compañeros, con vecinos, que bueno, muchas veces cuando no pueden ir a otro lado, vienen acá a Malvinas, y como siempre, ante la pandemia también vamos a estar, ¿no? ¿Cómo están los barrios populares? Que es algo que está en boca de todos por estos días, en definitiva, porque pareciera que ahí el virus tiene como un lugar interesante para expandirse, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo a las características que tienen nuestros barrios, ¿no? Porque es muy difícil pretender o obligar a la gente que haga cuarentena en su casa cuando tal vez en un lugar de condiciones pequeñas, precarias, viven 8, 10, 6 personas y les es muy difícil estar adentro, ¿no? Entonces se llevó adelante lo que se denominó cuarentena administrada, en donde particularmente acá en Malvinas se trabaja mucho articulando con instituciones intermedias. ¿Qué le llamamos eso? A iglesia evangélica, iglesia católica, al club de barrio, ¿sí?, al referente social o político, ¿sí?, todos ellos para, bueno, tratar de generar esas medidas dentro de lo que es el marco del barrio, ¿sí?, no en una casa u domicilio específicamente. Y por eso la verdad que eso que nos viene preocupando a todos, teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros lugares del AMBA, bueno, tratar de generar acciones preventivas para que no termine llegando acá.
digamos. Está primero en la Lo que región no de la es un región buen dato, sanitaria. lo que no es un buen dato, ¿no es cierto? O sea, pero también es cierto que es un dato comparativamente con otros lugares chico, pero para al menos prestar atención. Sí, ¿Hay algún dato fehaciente de por qué se dan en algunos lugares más y en otros Si menos? vos recordás, era Vicente López San Isidro. Tal Ahora cual. están un poquitito por debajo, pero muy poco. Y San Martín empezó después a subir. Las medidas que se están tomando en San Martín son muy buenas, porque hace ya una semana que están testeando en los barrios. Y están testeando por manzanas. Ayer, bueno, en estos días hubo, sigue habiendo, y es de 8 de la mañana a 15 horas. Hay todo un esquema de las 2 semanas, cómo van a ir pasando en cada barrio. El por qué hay más, bueno, como decías vos, estamos cerca de la General Paz, estamos bien cercanos al conurbano, somos de AMBA, y además va viendo gente que tiene contactos con gente que ha viajado. Eso era cuando teníamos lo que era un caso sospechoso, que fue cambiando. Cambió hace poquísimos días, cambió lo que es caso sospechoso. Además, no te olvides que tuvimos también en San Martín agentes de salud contagiados. Bueno, porque vienen los primeros casos, hay errores por ahí, hubo errores de PP, que son los elementos de protección personal. En estos últimos días sabemos que han llegado, que están llegando, llegaron de China con varios viajes en avión, hubo falta, hay para cuidarlos, ahora hay, es lo que se informan las distintas regiones. Otros se quejan, pero la realidad es que muchos médicos, esto debo decirlo, muchos agentes de salud están muy preocupados porque se están contagiando, y cuando hay un error es mucha la cantidad de personas que trabajan en salud que deben tener la cuarentena, ¿no es cierto?, por los 14 días. A ver, esto va Así por mi que- cuenta. Yo he escuchado mucho en estos últimos días esta cuestión que se da, algunos sectores duros de la oposición manifiestan que el gobierno se ha puesto en un sector, o sea, que su política va atrás de los epidemiólogos y sanitaristas que tienen algún tipo de estrategia. Esto trajo consigo algún tipo de situación incómoda dentro de lo que es la política, y hay que decir algo: estos especialistas que han llevado adelante la estrategia, no es uno, sino que son varios, que asesoran al gobierno, creo que los resultados están a la vista, ¿no es cierto?, en función de términos comparativos con otros países vecinos. Argentina tiene una cantidad menor, sustancialmente menor, que no es poca cosa. A lo que voy, ya te doy la derecha, Amelia, lo concreto es que estos sanitaristas muchos se han molestado por esta crítica que han tenido de esos sectores opositores, que en definitiva lo que están buscando es una apertura más grande de la economía, porque evidentemente ya la gente no tiene dinero en el bolsillo. Pero también esto atenta contra el procedimiento, o el buen procedimiento de esta estrategia que se ha generado, ¿no es cierto? Entonces, como le decía hace un rato yo a Zabaleta, hay un dilema. Lo concreto es que sí, en todo este esquema, lo que hay es una presencia extraordinaria del Estado que, con sus más, con sus menos, está teniendo una presencia que inclusive ayuda a gente que uno entiende, no sé, no sé si no debiera, pero que está en condiciones de moverse por sí sola. Estoy hablando de grandes empresas conocidas por todos, a la cual le ha llegado este beneficio de la mitad del pago de la mitad del sueldo, ¿no es cierto? Nada, quería Vos estás decir. hablando del doctor Pedro Can, excelente infectólogo que ha tenido tiene una experiencia tan increíble, porque en los años 80, cuando fue la epidemia, entre comillas, del HIV, del VIH, y toda la cuestión del SIDA, fue uno de los precursores infectólogos que ha podido estar y saber cómo era la situación de contagio. Es un excelente infectólogo y además está asesorando, y por los resultados que tenemos, la verdad, si vos ves Brasil en el mismo tiempo, No, lo de Brasil que es un desastre, Argentina, digamos. realmente... Chile, que era un ejemplo. Chile,
Entonces, 30 días, digamos, ¿no? realmente las medidas que se tomaron fueron increíblemente positivas. Que sigamos avanzando es porque, como dice el doctor Kahn, vamos a convivir con el virus. Entonces, va a haber un contagio del 70%. La idea de esa curva que fue subiendo lentamente y que está muy aplanada es que nos dio tiempo a la salud pública y al Estado a armar un montón de camas para terapia intensiva. Porque no sé si vos recordás que los dilemas éticos que se presentan acá, por un lado son el EPP, que son elementos de protección personal y que se fueron realizando porque no había en el país, porque no había en el mundo tampoco, los estaban fabricando. Y el otro dilema bioético es efectivamente si nos van a alcanzar los respiradores como pasó en otros países. Nuestro país, previendo esto, ha armado una serie y una cantidad de camas de más. Hay más de 20.000 camas en la provincia de Buenos Aires y hay 13.000 vacías esperando. Hay un montón de lugares con camas para pacientes leves, positivos leves, que no tienen dónde aislarse, como son los barrios. Y hay 4.600 camas de terapia intensiva. ¿Y sabes cuántos están internados ahora? Si no me equivoco en las cifras son 172. Con lo cual tenemos... un margen interesante, digamos, para... Pero esto no quita que vengan de golpe un montón de personas infectadas y tengamos que estar preparados. Las camas están. Y yo creo que los infectólogos que asesoran son de alta excelencia. Por lo tanto, creo que si seguimos avanzando de esta manera, por más que aumente la curva, porque es lógico que aumente, vamos a tener lugar donde colocar a la gente. En los distintos municipios tienen armado este proyecto. Si vienen personas con infección leve, van a ir a los centros que están armados. Claro, primero como Vos hablabas de San Martín. San Martín tiene el Bombero de Ballester, tiene el San Andrés, creo, el Club de San Andrés y tiene donde están las piletas que tienen todo el CEMEF. Ahí hay un montón de camas para estas personas para que el viven en aislamiento, barrios. ese aislamiento que no se produjo en Capital Federal con Ramona, digámoslo también, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas hay que poner sobre la mesa y estas cosas son las que hay que darle prioridad y me parece que es interesante Yo quiero decirte una sola cosa, la cuarentena no se puede suspender, si se suspende lentamente hay que hacerlo con mucha solidaridad, pensar que esto... tenemos que seguir avanzando, ir lentamente abriendo. En estos días abrió Ford en Pacheco. Volkswagen, sí. Volkswagen. Y se vio cómo prepararon todo un protocolo. Con protocolo se pueden hacer las cosas, cómo la gente va llegando, los obreros, cómo han separado ¿Cómo con llegan? líneas. El transporte que es algo fundamental, digamos, que de contagio, un foco Entonces, hay que aumentarlo eso. Y la verdad que creo que si estamos todos juntos, hasta que no aparezca una vacuna, hasta que no estén los tratamientos, lástima que no tenemos tiempo, si no te quería contar del plasma que está por el Ministerio de Salud en marcha con Cucaiba, lo dejamos para otro momento. Y la semana del parto respetado, que quedará para contarte en otro bloque. Sí, porque en el medio de todo esto hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud, con los médicos que nos están viendo, ¿no es cierto? Porque está bien, nos están cuidando del COVID, pero hay mucha gente que tiene miedo de concurrir a los hospitales y hacerse controles que venía haciéndose habitualmente por el temor mismo de contraer el virus. Pero mientras tanto, eso supone o puede, no sé, traer un problema en la salud de la gente. Oncología, atención de los pacientes oncológicos y cardiología, que ha bajado la consulta. Así que eso, si querés, lo hacemos para otro momento. Dale, vamos a invitar a oncólogos para que nos cuenten qué es lo que está sucediendo y a cardiólogos. Amelia, te agradezco mucho. Nos vemos. Nosotros vamos a San Martín, vamos a seguir en ese lugar. ¿Por qué? Porque el intendente de ese lugar, estoy hablando de Fernando Moreira, se hizo presente en un barrio popular, más conocido como La Rana, ahí casi al límite o cercano a lo que es el distrito de San Isidro, y ¿saben qué? Estuvo haciendo todo un operativo, porque se necesitan más testeos, porque mientras hablaba también tuve la posibilidad de hablar con Leo Nardini, el intendente de Malvinas Argentina, que también está en un lugar, si se quiere, de preponderancia en función de los contagios, y me comentaba que van a incentivar más el tema de los testeos, ¿no es cierto? Porque eso le va a dar una radiografía un poco más fehaciente, más firme en función de la cantidad de contagios. De esto se trataba el trabajo que hacía Fernando Moreira en el barrio La Rana.
Hoy estamos en el barrio La Rana, llevando adelante el programa Detectar. El programa Detectar es un programa nacional que se articula con la provincia y los municipios, donde vamos a los barrios vulnerables, aquellos que ya hemos observado algunos casos de coronavirus, no importantes, pero hemos observado algunos, entonces vamos ya no a esperar que lleguen aquellas personas con síntomas a los centros de salud o al sistema sanitario por alguna puerta, sino que los vamos a buscar a su casa. Recorremos casa por casa, con un dispositivo, insisto, entre nación, provincia y municipio, casa por casa, verificamos después de un breve interrogatorio cuánta gente vive, qué características tiene, si existe en ese momento alguien que tenga síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, y además vacunamos a los mayores, a los niños que no se hayan vacunado, y también si hay otra problemática sanitaria la derivamos. Aquellos donde encontremos quienes tienen algunos síntomas y pueden ser considerados sospechosos, los trasladamos al camión sanitario de Nación para hacerle el hisopado y para verificar efectivamente si se trata de un caso coronavirus. La idea en general es poder anticiparnos, poder estar más cerca. Entendemos que a veces hay gente que no llega al sistema de salud hasta que no está muy enfermo. Entonces muchas veces tiene algún síntoma o se siente mal, no sabe qué tiene y no consulta. Y puede ser que tenga coronavirus y esté contagiando y nadie lo sepa, ni él, ni el grupo familiar, ni sus vecinos. Entonces es muy importante en estos barrios llegar antes, anticiparnos todo lo que podamos. Por eso este programa que hoy estamos haciendo en La Rana, pero que vamos a hacer en 4 barrios de San Martín, en Villa Hidalgo, en La Rana, en Carcova y en Lanzone, durante toda la semana. Después seguramente la municipalidad lo vamos a continuar, a profundizar, a sistematizar para que poder llegar a todos los barrios permanentemente y anticiparnos y generar alguna organización barrial que acompañe esta especie de epidemiología comunitaria que decía ayer el ministro de Salud de la provincia, para estar antes, cerca y evitar la propagación del virus, que es el objetivo de todos. Bueno, lo dijimos al comienzo del programa y también un poco hilando lo que usted veía ahí en el barrio La Rana con el intendente Fernando Moreira, y se lo anticipábamos. Hay una situación bastante extraña en lo que es el barrio Independencia, ahí en el fondo, porque están desalojando a personas que construyen viviendas precarias. Todo indica que ese terreno tendría algún tipo de dueño. Lo llamativo es que se implementan fuertes operativos de seguridad para que esta operación se lleve adelante, ¿no es cierto? Es cierto, hay gente que no tiene dónde vivir, es gente que manifiesta ahí en sus reclamos una situación debido a las circunstancias de la pandemia, de la cuarentena, que no tiene recursos, que no puede pagar alquileres, están ocupando esas tierras. No ha llegado la cuestión a mayores, digo, en cuestión de represión. Sí hay fuertes operativos, ustedes pueden ver las fotos que nosotros estamos mostrando, que no es la primera vez que se suceden. Ahora hay una especie de tregua en el mientras tanto, porque no se sabe todavía quién los manda a las personas, no solo a ocupar esos terrenos, sino también a aquellos a sacarlos de ese terreno. Quizás habría que, las autoridades tenían que tomar cuenta del asunto y poner un punto final a esta cuestión que no posibilite a futuro una situación más grave de cualquier tipo. No está bien que se ocupen los terrenos, tampoco está bien que se los desaloje de manera agresiva, y bueno, habrá que buscar algún tipo de solución a este tipo de cosas. Vemos las imágenes, vemos el video que nos mandó gente de ahí y bueno, veremos cómo se van resolviendo estas cuestiones para más adelante. Nos vemos la semana que viene nosotros con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. Alguien no vio visto, pero como saben ustedes, apareció ese cuerpo ahí de esa chica y violada, matada, estrangulada, todo acá arriba. Ahí nomás pues, y saben, la mayoría que están acá hoy ya estuvieron acá cuando apareció esa chica, ¿me entienden? Nosotros habíamos hablado con el comisario anterior que estaba, al tercer día que estuvimos conversando con cualquier
Argentina que está acá ya lo sabe. Al tercer día que pasó, que conversamos con ellos, apareció la chica acá, lamentablemente. ¿Entiendes? Nosotros vinimos a marcar cada uno y mantenemos la palabra de cada uno. Marcado, no hay que estar Estaba acá, cada uno lo suyo que se había marcado, nada más. Es lo único que nada más. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de